Hay algo que está pasando esta semana que nadie te contó. Y no es lo que crees, dos países, pegados en el mapa, con la misma historia de fondo, celebrando exactamente el mismo evento, el mismo día. Y si los pones uno al lado del otro, no tienen absolutamente nada en común. De un lado, procesiones, velas, vía crucis, silencio, ayuno, comunidades enteras en la calle cargando cruces de madera. Del otro, un conejo gigante de peluche escondiendo huevos de plástico en el jardín de una casa suburbana, mientras los niños corren con canastas de colores. México y Estados Unidos. Misma fecha. Mismo evento original. Resultado completamente diferente. Y la pregunta que nadie se hace porque parece obvia, pero no lo es. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo el mismo momento histórico terminó siendo dos cosas que no se parecen en nada? La respuesta tiene partes que, cuando las escuches, no vas a poder creer que nadie te las había contado antes. Antes de hablar de conejos, hay que tener claro el punto de partida. Lo que tanto México como Estados Unidos están conmemorando en estas fechas es la muerte y resurrección de Jesucristo. Viernes Santo es la crucifixión. El domingo siguiente es la resurrección. Eso es el núcleo. En eso los dos países están de acuerdo. El problema, o más bien la historia interesante, empieza cuando preguntas cómo se llegó a celebrar eso de maneras tan radicalmente distintas. Y para entenderlo hay que remontarse a algo que pasó en Europa en el siglo XVI y que cambió para siempre la manera en que el mundo occidental entiende el cristianismo. Un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de una iglesia en Wittenberg. 95 argumentos contra la Iglesia Católica. Eso desató la Reforma Protestante. El mundo cristiano se dividió para siempre. De un lado quedó el catolicismo. Roma, el Papa, los rituales, las procesiones, los santos, la jerarquía, el incienso, el arte, el cuerpo colectivo de la Iglesia como institución. Del otro lado quedó el protestantismo, con sus múltiples versiones, pero todas con algo en común. Una desconfianza profunda hacia los rituales elaborados, las imágenes religiosas, las ceremonias que consideraban más tradición humana que mandato divino. Esa división no se quedó en Europa, viajó en barcos, España colonizó América Latina, y España era profundamente católica, tan católica que la Inquisición nació ahí. La religión que llegó a México, Colombia, Perú y el resto del continente fue el catolicismo con todo incluido. Procesiones, santos, vía crucis, Semana Santa completa, rituales visuales y la Iglesia como centro absoluto de la vida social. Los que colonizaron y fundaron gran parte de lo que hoy es Estados Unidos fueron ingleses, muchos de ellos protestantes, puritanos, calvinistas, con una visión del cristianismo más austera, más personal, más desconfiada del ritual colectivo. Ese origen diferente es la raíz de todo lo que viene después. Todo. Ahora viene el dato que probablemente nadie te contó en catecismo y que cambia completamente cómo ves la celebración estadounidense. El nombre Easter en inglés no viene del latín, no viene de la Biblia, viene de una diosa pagana germánica llamada Eostre, diosa de la primavera, de la fertilidad, de la nueva vida. Su festival se celebraba en el equinoccio de primavera. Sus símbolos eran la liebre y los huevos. Y aquí cualquiera que haya visto a un niño americano buscando huevos en el jardín se hace la pregunta que nadie responde nunca satisfactoriamente. ¿Por qué un conejo pone huevos? Los conejos no ponen huevos. Eso no es biología, eso es un error. El folclore germánico tiene una explicación. Dice que Eostre encontró un pájaro moribundo en el invierno y lo transformó en liebre para salvarlo. La liebre, agradecida, siguió poniendo huevos como cuando era pájaro y cada primavera se los ofrendaba a la diosa. Misterio resuelto. Excepto que hay un giro más. La conexión entre Eostre y el conejo, que hoy todo el mundo repite como hecho histórico, fue propuesta por primera vez en 1835 por un escritor alemán llamado Jacob Grimm. Sí, el mismo de Blancanieves, el mismo de la Cenicienta. Lo que significa que la historia detrás del conejo de Pascua, que hoy millones de personas aceptan como verdad antigua, podría ser básicamente un cuento de hadas del siglo XIX. La ironía es perfecta. El símbolo más comercial de una de las fiestas religiosas más importantes del año podría venir de una historia que alguien inventó hace 200 años. Y después llegó el siglo XX. Y la industria americana encontró una fecha con potencial enorme y se puso a trabajar, igual que lo hizo con la Navidad, con Halloween, con San Valentín. Hoy, Easter mueve alrededor de $5,000 millones solo en dulces y chocolates en Estados Unidos.
Es la segunda fecha de mayor venta de chocolate del año, después de Halloween. El 69% de los americanos celebra Easter, y esos Pips, ese dulce de azúcar con forma de pollito amarillo que a casi ningún latino le parece apetitoso, vende más de 700 millones de unidades solo en esta temporada. El conejo de Pascua no nació en una iglesia, nació en una tradición de inmigrantes alemanes en Pensilvania que trajeron consigo la leyenda del Osterhase, un conejo que premiaba a los niños buenos con huevos decorados. Era una costumbre pequeña, local, sin mayor peso. Creció en los pasillos de los supermercados americanos, y hoy es uno de los negocios de temporada más rentables del año. Y lo más curioso, en muchas familias estadounidenses, la parte religiosa ya desapareció completamente. El domingo de Easter es brunch familiar, caza de huevos en el jardín y foto con el conejo del mall. La resurrección de Cristo sigue en el calendario, pero para una parte importante de la población, ya quedó en segundo plano, detrás del chocolate. Mientras tanto, en México, la cosa es considerablemente más intensa, más larga y en algunos lugares francamente imposible de explicar si no creciste aquí. Semana Santa en México es una semana completa, con nombre propio y ritual específico para cada día. Domingo de Ramos con las palmas tejidas que la abuela guarda todo el año. Jueves Santo con la Última Cena. Viernes Santo con el Vía Crucis, donde en muchos pueblos alguien carga una cruz de madera real por las calles mientras la comunidad entera lo sigue. No es teatro. Es una tradición que se repite cada año y donde ser elegido para hacer de Jesús es un honor que la gente toma muy en serio. Y luego está el Sábado de Gloria, con una de las tradiciones más particulares que existen, la quema del Judas, figuras enormes de cartón cargadas de cohetes que se queman en la calle como símbolo de purificación, con fuego real, en medio de la gente, como si fuera lo más normal del mundo, porque en México lo es. Y después está el dato más extraño de toda la Semana Santa mexicana. Está en Chiapas, y si no lo conoces, lo vas a buscar en cuanto termines de escuchar esto. En San Juan Chamula hay una iglesia donde el catolicismo y las tradiciones mayas se mezclaron de una manera que no existe en ningún otro lugar del mundo. Durante Semana Santa los rituales incluyen incienso, cantos, velas, pino fresco en el piso de la iglesia y ofrendas que incluyen Coca-Cola. Sí, Coca-Cola como ofrenda religiosa a Jesucristo. La creencia local es que los eructos que produce la bebida espantan a los malos espíritus. No hay ninguna iglesia en el mundo donde Jesús y la Coca-Cola compartan altar. Solo ahí. Y eso resume algo muy difícil de explicar desde afuera, pero que cualquier mexicano entiende de inmediato. El catolicismo que llegó de España hace 500 años no llegó a un lugar vacío. Llegó a un lugar con sus propias tradiciones, su propia cosmovisión, su propia manera de entender lo sagrado. Y en lugar de reemplazarse, las dos cosas se mezclaron. El resultado es una Semana Santa que no existe igual en ningún otro lugar del mundo, ni en España, que la exportó, ni en Roma, que la originó. Solo aquí, pero hay que ser honestos, porque la Semana Santa mexicana tiene dos caras que coexisten sin ninguna vergüenza. Por un lado, la semana más religiosa del año. El Vía Crucis, la procesión, la iglesia llena, la abuela con su rosario. Por el otro, el atasco de tráfico más brutal del año en todas las carreteras del país, porque todo el mundo se va a la playa al mismo tiempo. Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Mazatlán, Veracruz. Las playas mexicanas en Semana Santa son el lugar donde conviven con total naturalidad la familia que viene de misa en la mañana y la que lleva 3 días sin dormir en la fiesta de la cabaña de junto. ¿No es contradicción? Es México, siendo México. Profundamente religioso y profundamente festivo al mismo tiempo, sin que nadie vea problema en que las dos cosas pasen en la misma semana. Las procesiones de Viernes Santo en México vienen de España, que viene de Roma, que viene de 2000 años de catolicismo que llegó a América Latina sin pasar por la Reforma Protestante, sin pasar por Eostre, sin pasar por ningún conejo. Son dos formas de conmemorar lo mismo que tomaron caminos completamente distintos hace 500 años. Y hoy se parecen tan poco que cuesta trabajo creer que están hablando del mismo evento. En tu familia, la Semana Santa es de procesiones, de playa, o de las dos al mismo tiempo. Y si alguna vez celebraste Easter americano, cuéntame qué fue lo más extraño que viviste.